Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Dedito, devocional diario para todos. El día de hoy tenemos conversatorio Dedito, es decir, conversamos sobre lo que las escrituras dicen en Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 13 y Mateo capítulo 16. Estamos siguiendo una guía de lectura de la Biblia en un año, desde el año 2008, que la fotocopiamos de la parte final de la versión Biblia de las Américas. ¿Qué significa? ¿Que lo estamos leyendo en la versión Biblia de las Américas? No. En estos 200 programas que ya hemos grabado de Dedito, han aparecido entre los conversadores de Dedito, que han sido unas cerca de 60 personas invitadas, han aparecido unas 30 versiones, la mayoría en castellano y algunas otras en inglés, pero han aparecido 30 versiones diferentes. De hecho, yo he sido beneficiado de conocer versiones que no las había descargado nunca, que están ahí en el internet, que nunca las había visto. Pero bueno, el día de hoy contamos con un invitado muy especial, ya lo hemos tenido en algunas oportunidades aquí en Dedito. En el canal público, bueno, la guía de lectura de la Biblia para los que no tienen la Biblia de las Américas en papel, pueden descargar la fotografía que aparece en el grupo público en Facebook que se llama Café y Oración. En ese público Café y Oración, que es un grupo público, pueden ir a la sección de guías o de archivos, descargar la fotografía y tener la guía de lectura de la Biblia en un año. Es el canon protestante, por llamarlo de alguna manera. Pensamos en el año 2024 de pronto revisar otros libros extracanónicos que hacen parte de libros inspirados por el Espíritu Santo, que no hacen parte del canon protestante, pero eso será un programa de más adelante. El día de hoy contamos con la presencia de un ministro del Evangelio desde Tucumán, Argentina. A él lo tenemos, lo replicamos por sus publicaciones cotidianas en Facebook, lo replicamos al grupo público en Café y Oración, lo replicamos varias veces a la semana por Facebook. Él es José Caleb Mirkin, apóstol del Señor Jesucristo en Tucumán, Argentina. Y sobre eso quería saludarte, José Caleb, darte las gracias y preguntarte, de la última vez que estuviste con nosotros en Dedito al día de hoy, antes la gente te reconocía más como profeta, ahorita te reconoce más como apóstol. Cuéntanos algo de tu ministerio antes de entrar en materia en este conversatorio de los capítulos que corresponden al día de hoy, miércoles 25 de enero. Bienvenido, José Caleb. Bien, muchísimas gracias, William. Un saludo y una bendición para todos los que estén conectados. Un abrazo enorme para México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, las Bahamas y tantos lugares donde tengo gente muy amiga. Y sí, yo empecé este año yo fui ungido profeta por el apóstol Ronnie Chávez y por el apóstol José Amancio de Brasil. No estaba en mis planes, nunca había figurado ni la idea de siquiera de ser apóstol, porque si uno lee a veces algunas biografías, parece como que es una carrera de escalafón. Hoy eres pastor, después te ungen profeta, después viene el ungimiento como apóstol. Y no es algo que yo le había pedido nunca al Señor. Sí, la profeta Josefina Coronado, esposa de un destacadísimo apóstol, el apóstol Juan Carlos Coronado, ella ya me lo había dicho, dice, el Señor tiene preparado la asignación de apóstol para su vida, profeta. Después otro queridísimo apóstol, que es para mi familia es un hermano, pero como si fuese un hermano de sangre, el apóstol Walter Reynoso Rey. Es doctor en teología, doctor en idioma inglés. Y Walter, un día almorzando con nosotros, nos dice, Dios me ha mostrado que te tiene lista la asignación de apóstol. Y es más, me regaló
me regaló un libro llamado El Ministerio del Apóstol, dice, para que te vayas preparando. Pero nunca pensé, o sea, que el momento llegara y de la forma en que llegó. Porque finalizando el año 2022 se comunicó un profeta del Caribe. Y me dice, no puede terminar el año sin que yo haga esto, dice, profeta. Le digo, ¿qué? Dice, ungirlo como apóstol. Así que me dice, ¿usted tiene aceite a mano? Le digo, sí, le tengo este botellón de aceite esencial de limón, que es uno de mis favoritos. Y me dice, bueno, échese en la cabeza. Y oró por mí, y a partir de ahí empezó mi asignación como apóstol con 3 territorios a los que la verdad que amo, ¿no? Colombia, Cuba y Canadá. Tengo amigos muy amados en los 3 territorios. De hecho, aunque yo te nombro como el joven yucateco, pero en realidad eres más que un cuate, eres un parcero, eres de Colombia. Eres de Colombia, una tierra a la que la verdad que amo mucho, lo mismo que a Cuba y lo mismo que a Canadá. Siento una carga muy especial por esos 3 países. De hecho, he participado en acciones proféticas en esos 3 países. Y siguiendo adelante, porque mi asignación apostólica abarca no solo el hecho de interceder y meterme en la brecha por esas naciones, sino que abarca el devolverle al pueblo de Dios el diseño de una buena salud, porque ¿de qué me sirve, o sea, tener una asignación? ¿De qué me sirve decir tengo un propósito y mi salud no me ayuda a llevar adelante ese propósito? Necesitamos poder ser funcionales, tener una vida en plenitud, poder disfrutar de la vida con una buena salud. Y a eso la verdad que es una de las cosas que Dios me ha llamado, para lo cual Dios está utilizando toda mi formación previa. Cuando el Señor me llamó a ser médico, yo le decía, estás loco. Le digo, sí, todo el mundo mal mira a los médicos por farmaqueia, por Hermes Trismegisto, le digo, por todo lo demás. Y la respuesta de Jesús fue categórica. Dice, yo tenía un médico en mi equipo, dice, no te olvides de Lucas. Por algo, me dice él. Y Dios usó eso, ¿no? La formación médica previa, la formación en física cuántica, porque yo creo que no podría llevar adelante esta asignación si Dios no me hubiera llevado a formarme de esa manera. Incluso Dios durante la pandemia me abrió las puertas de universidades americanas como la de San Diego, Harvard y Main Valley, donde he podido ser alumno y tener una perspectiva actualmente como médico muy distinta a la que tenía al inicio. O sea, al inicio, digamos, era un médico más, llamado por Dios, pero era un médico más. En cambio, hoy en día soy un médico holístico con una comprensión mucho más global de la persona humana tal como Dios la creó, o sea, cuerpo, mente, espíritu. Y eso me está permitiendo poder ayudar a mucha gente. Es más, y cada vez se está dando más el hecho de que lleguen a mi consultorio y me digan, venimos por lo de la dieta esa post-diluvio. Muchos me dicen, ¿por qué le pusiste ese nombre a la dieta si en realidad la ciencia médica la llama la dieta paleo? Bueno, si vamos a tomar la historia humana, sí, perfecto. El postdiluvio corresponde al paleolítico y el neolítico con la agricultura arranca en Egipto. O sea, en realidad, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de Dios, es la dieta postdiluvio, que la verdad que me funciona. A mí en lo personal me funcionó bien, 15 kilos he perdido de peso, mi salud ha mejorado notoriamente con esta dieta y le doy gracias al cielo por haberme guiado a ese tipo de dieta, ¿no? Y hablando de dieta y demás,
los capítulos que nos tocan hoy, la verdad que son tremendamente interesantes. Quizá juego con un poco de ventaja, ¿no? Por mi ascendencia hebrea en el sentido de los capítulos de Éxodo. Y en lo que quisiera hacer hincapié, ¿no? En estos capítulos de Éxodo es en detalles que son muy, muy importantes. Y es que estos dos capítulos tienen que ver con la salida de Israel de Egipto, o sea, la Pascua hebrea. Y Pascua son tres palabras claves, ¿no? En hebreo, que son Pesaj, Matzah y Maror. Pesaj, Pascua. Matzah es el pan ácimo o pan sin levadura, y Maror, las hierbas amargas que tenían que comer junto con el cordero pascual. Y ¿por qué pan sin levadura, no? ¿Por qué pan sin levadura? Si uno investiga en la historia, ¿no? Y en ese aspecto, uno de los mejores historiadores que tenemos hoy en día, de hecho, es de origen hebreo, enseña ahí en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus libros forman parte de mi biblioteca, Yuval Noah Harari, que para todos los que sean emprendedores y demás, les recomiendo el libro Las claves para enfrentar el siglo XXI, de él, muy buen libro. Si vamos a entender la cultura hebrea y las culturas semíticas en general, ¿cómo se hacía para preparar el pan? El pan se preparaba con la levadura de la cosecha anterior. El pan tradicional con levadura se utilizaba levadura de la cosecha anterior, o sea que la gente comía pan con una levadura vieja. ¿Soy claro? Se comía pan con una levadura vieja. Entonces, Dios, al decirles van a comer pan ácimo, sin leudar, sin levadura, les está diciendo, les está dando una imagen, un símbolo de pureza, una masa nueva sin vieja levadura, una masa nueva sin vieja levadura. Pero además había otro mensaje implícito del Señor. Para que el pan sin levadura salga bien, no podía ser cocinado como se cocinaba tradicionalmente el pan, en piedras calentadas al sol o piedras con cenizas aún calientes. No, para poder cocinar bien, porque era un pan redondo, no grande, no es el pan árabe ese chiquito que conocemos, sino era redondo y grande. Hay varios mensajes de Dios ahí. Este pan era redondo, la tierra, el planeta es redondo. Tenía que ser hecho a fuego con alta temperatura. Y si uno analiza, ¿qué es la harina? La harina es polvo. ¿Cómo se hace un pan sin levadura? Harina, agua y fuego a alta temperatura. Polvo, agua y fuego. ¿Cómo inicia la vida del ser humano? ¿Y cómo inicia la creación? Polvo de estrellas, porque está demostrado científicamente que nuestra constitución química es igual a la del polvo de estrellas. Y de hecho la palabra de Dios y el libro de Enoc también dice que somos estrellas destinadas a brillar a perpetuidad. El hecho es que le está recordando al pueblo de Israel el origen de todo viviente es este: polvo, agua y fuego. Fuego del Espíritu Santo, el Espíritu que aleteaba sobre las aguas. Pero además hay otro mensaje ahí.
dejen toda levadura vieja. No quieran vivir la novedad del cielo con levadura vieja. Por eso, en el capítulo de Mateo que nos toca analizar también, en Mateo 16:6, Jesús dice algo categórico, le dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Qué coincidencia la lectura del día de hoy. Sí. Y ese es uno de los símbolos importantes a tener en cuenta. Una levadura nueva, o perdón, mejor dicho, un pan nuevo sin levadura vieja. Y a eso hace alusión Jesús también en Juan capítulo 6, cuando él dice: yo soy el pan puro bajado del cielo. Le está diciendo: yo soy el pan ácimo de la fiesta de ustedes, bajado del cielo. Yo soy el pan que no tiene corrupción, que no tiene levadura vieja. Queda clara la figura, ¿verdad? Claro, sí se entiende. Bien, Muy bien. perfecto. La otra palabra, que es maror, que son las hierbas amargas, ¿cuál era el objetivo de la hierba amarga? La hierba amarga era para recordar la amargura de la vida previa. Está mal hecha, mal entendida el hecho de decir, bueno, sí era para recordar la amargura de la esclavitud. No, no es simplemente eso. Porque ellos habían olvidado quién era Dios. Por eso Moisés, cuando habla con Dios, le dice: ¿y qué les digo? ¿Quién me manda? Ellos habían olvidado las historias de los padres del desierto, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no tenían idea. Entonces, es la amargura de haber vivido esclavos de un sistema y haber vivido sin Dios. Es ese sabor amargo el que las hierbas te tienen que recordar. La otra palabra que aparece acá es Pesaj, que normalmente se lo traduce como pasar. ¿Y qué es cuál es la interpretación tradicional que se le dio? Es que el Señor pasó de largo de la casa de los israelitas con el ángel destructor. Sin embargo, la raíz de Pesaj es pasaj, que es una palabra que significa saltar. Saltar. Entonces, pasaj, ¿qué es lo que les está diciendo Dios con ese verbo? Mediante un salto de fe, superar las limitaciones, tanto físicas como espirituales. Y es muy llamativo, ¿no?, que el nombre en hebreo de Egipto, del sistema egipcio, es Mitzrayim, que significa sistema limitante, limitación. O sea, la Pascua es dar un salto de fe para salir de un sistema limitante. ¿Se entiende? Se entiende. Queda claro entonces el concepto de Pesaj. Y hay otro punto muy interesante ahí, ¿no? Porque yo veo por ahí apóstoles y profetas que respeto y quiero mucho, pero que ellos dicen, bueno, de acuerdo al calendario del año bíblico, y nombran el 5783. Ese no es el año bíblico, porque arranca en septiembre. Correcto. Es el año nuevo judío, ponele bien el nombre. Porque Sí. ¿qué es lo que dice en el capítulo justamente 12 de Éxodo? Les dice que, y este será el primer día
del año para ustedes. O sea que el año para Dios, el año para Dios, empieza en el mes de Nisan. Empieza con la Pascua. Ese es el verdadero año bíblico. Primicia. Ese es el verdadero año bíblico. Así que no le digamos, no llamemos las cosas que no son como si lo fuesen. Dios puede llamar a las cosas que aún no son como si ya lo fuesen, pero acá no le digamos año bíblico a algo que definitivamente no lo es. ¿De acuerdo? Así que tengan presente esas tres palabras y ese detalle del capítulo 12. El hecho de dar un salto de fe para salir de un sistema limitante, alimentarme con el verdadero panásimo bajado del cielo que es Cristo, no permitir en mi vida ninguna levadura vieja, ¿de acuerdo? Y no olvidarme lo que fue mi vida antes de conocer a Cristo, ¿de acuerdo? Así es. Ahora hay otro detalle muy importante, y es qué animales dice que utilicen para celebrar la Pascua. Un cordero, sin defecto. Lo guardarás hasta el día 14 de Nisan, que es la fecha en que Jesús va a morir, 14 de Nisan. Y les da una orden bien particular. No lo van a comer crudo, porque tengan en cuenta que en las culturas semíticas se come carne cruda. De hecho, si uno va a un restaurante árabe, entre el menú va a encontrar el quipe crudo, que es carne cruda con burgol y verduras. No comeréis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus miembros y todo su ser. ¿Por qué asado al fuego? O sea, el fuego acá como figura de la pasión y muerte de Jesús, como figura del martirio que Jesús, y va describiendo todo, ¿no? Desde la cabeza, los miembros y todos sus seres. Jesús fue martirizado en la cabeza con la corona de espinas, en los miembros, con los clavos y los latigazos, y en todo su ser con todo el proceso de sufrimiento que la crucifixión implicaba. Ya en el capítulo 13 aparece algo que llama siempre la atención, y es el Pidión Aben. Pidión significa rescate. Ha, H-A, él, y Ben, con B larga, E-N, hijo. El rescate del hijo primogénito, que en hebreo se denomina así, Pidión Aben. Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal me pertenece. Y después está lo de la fiesta de los panes sin levadura. Pero quiero detenerme en el Pidión Abem, que es algo bastante importante, el rescate del primogénito. Para la cultura de los padres del desierto, y tengan en cuenta que Dios siempre se presentó diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Nunca dijo yo soy el Dios de Moisés. Dios siempre se presentó diciendo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para la cultura de los padres del desierto, el primogénito era el portador de todas las promesas, toda la bendición y todo el apoyo del cielo. Por algo Jacob quería la primogenitura. Ahora, ¿por qué rescatar a los primogénitos?
Acá aparece como conságrame todo primogénito. Sí, consagrar, ¿por qué? Por el hecho de que el primogénito lleva todas las promesas y las bendiciones. Pero ¿por qué surge después la imagen del rescate? Rescatar los primogénitos. El Pidyon Abem. Cuando Israel se pervierte en el desierto y adoran al becerro de oro, se pervierte el diseño de primogenitura. Entonces Dios exige que ese concepto sea rescatado. ¿Rescatado de qué manera? Con 5 monedas de plata. Es más, hoy en día si vas a alguna tienda judía o algún centro de Chabad Lubavitch, viene en una cajita muy bonita, que la cajita dice Pidyon Aben Coins, monedas para el Pidyon Aben, son 5 monedas de plata. Si vamos a leer esto con mentalidad de nuevo pacto y mentalidad de luz, 5 monedas para rescatar a quienes habían perdido el derecho a las bendiciones y demás. El ministerio quíntuple. Dios en el nuevo pacto levanta 5 monedas de plata para rescatar a todos sus hijos. O sea, esto es símbolo de la acción de Dios Padre al instituir el nuevo pacto y levantar 5 ministerios. O sea, la función de los 5 ministerios no es engrandecer a las personas que portan el llamado o la asignación, o sea, no es una chapa honorífica. Es un llamado y es una asignación que debe ser llevada con responsabilidad, con humildad y con seriedad. Porque ¿cuál es el objetivo? Rescatar a todos los hijos que andan sueltos por ahí por el mundo y que han olvidado su origen. Que han olvidado su origen. Ahora, siguiendo con lo que está en el capítulo, queda clara la figura, ¿no? De la Sí, consagración y rescate del primogénito. así es. Bien. Ahora, siguiendo con lo que está en el capítulo 13. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante 7 días. Ninguna levadura alguna se verá en todo tu territorio. ¿Por qué 7 días? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 3? 3, número de la Trinidad. ¿Por qué no 5? Número del ministerio quíntuple. ¿Por qué no 8? ¿Por qué 7? Porque 7 son los días de la creación. Ujú. Y si uno lee la Biblia textual, perdonen que mencione otra Biblia, en la Biblia textual es muy clarito, en el capítulo 1 del Génesis, de quién llevó adelante en forma práctica, porque Dios Padre imaginó y soñó toda la creación, sí, pero quién llevó adelante la parte práctica. O sea, yo puedo ser un gran ingeniero, como lo eres tú, como lo es tu hijo, diseño el plano de una construcción, pero ¿quién fue el maestro mayor de obra que llevó a la práctica el plano? Ahí lo dice bien clarito.
Y dijo Elohim, en el verso 26, hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en el verso 27, Elohim Aleph Tav creó al hombre a su imagen. Y también más arriba, en los versos del 14 al 16, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos, pero en el original dice, haya maldiciones en la expansión de los cielos, para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados, para días y años. Y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra, y fue así. Y en Elohim Aleph Tav depositó la lumbrera mayor, la luz del primer día. ¿Quién es Elohim Aleph Tav? Aleph Tav en hebreo es alfa y omega. Vale decir que quien llevó el maestro mayor de obras del plano hecho por el Padre fue Jesucristo. Jesucristo desciende a la tierra, primer venida. Jesucristo desciende a la tierra para armar la creación. Entonces, esos 7 días era para que ellos tengan presente que hubo un pan bendito, un pan sin levadura bajado del cielo, que llevó adelante toda la obra creadora en 7 días. Y en el 7º día harían una fiesta para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios en el 7º día entra en reposo y celebra todo lo que hizo. Y Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro Shabbat. ¿De Tremendo, acuerdo? tremendo, todo va concordando, las piezas van cuadrando. Sí. Y el capítulo 13 finaliza de una forma muy bonita, ¿no? Porque dice que el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que pudieran caminar de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube ni la columna de fuego. Y el mensaje ha sido claro y se mantiene, ¿no? Desde las nubes, desde el cielo viene tu guía. Desde el cielo viene tu luz. Y el fuego que te alumbra y te da calor. Dante Gebel cuenta una historia muy bonita, el pastor Dante Gebel, acerca de un matrimonio que se cansa de seguir a Moisés y deciden quedarse. La mujer le dice, mira, dice, acá puedes armarte un campo de golf para jugar al golf con tus amigos. Y él dice, tenés razón, y en aquellas palmeras, dice, podemos poner una gran tienda entre aquellas palmeras para que puedas hacer un baby shower con tus amigas y demás. Y lo dejan que se vaya el resto del pueblo y ellos se quedan. Este matrimonio con sus hijos. A los 2 días, Rebeca viene y le dice a Samuel, el esposo, los niños están insolados, con golpe de calor, y tienen llagas por el sol en el cuerpo. ¿Cómo es eso posible?, le dice el marido. Nunca antes pasó. Es que la nube te protegía de día. A la 3ª noche, Rebeca va y despierta a su esposo y le dice, está demasiado frío aquí en la tienda. Ni los niños ni yo podemos dormir. ¿Cómo es posible? Si nunca antes nos pasó. Es que la columna de fuego calentaba el campamento. Dios, Calefacción nocturna en el desierto. exacto. Dios tenía previsto todo.
Dios tenía previsto todo. Entonces, para que nos quede, ¿por qué comer 7 días? Porque en 7 días se llevó la creación adelante y la creación la llevó. El maestro mayor de obra fue nuestro amado Jesús. Ahora, el capítulo de Mateo 16, tremendo capítulo, Andrés, tremendo capítulo. una preguntita antes de irnos a Mateo. Sí, dime, Por lo menos a mí me quedó esa duda y necesito algo de contexto. sí, Perdón, en Éxodo 13:16, sí, dice, te será pues por señal sobre tu mano y por filacterias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Jehová de Egipto. El tema de las filacterias. sí, son unas cintas de cuero que se atan acá y que, más una cajita que va puesta en la frente. Lo que pasa es que el pueblo de Israel era duro de entendederas. Necesitaban que constantemente les estén recordando. Es más, hay un término que aparece muy a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Acuérdate, no te olvides, acuérdate, no te olvides, acuérdate, no te olvides. Era una manera que tenían para que la persona, al hacer todo el acto de atarse las filacterias y en la frente, que no se olvide de dónde lo había sacado Dios y hasta dónde lo había llevado. Ese era el objetivo, no olvidarse. Pero ni siquiera eso le sirvió después, ¿no? Porque después lo mismo se apartaron, lo mismo se corrompieron. Por eso es que Dios termina diciendo a través de los profetas, voy a grabar mis leyes en su corazón, a ver si así no se les olvida. Nuevo pacto. Sí. Sí, sí, lamentablemente todo lo que... A ver, no es fácil entender por qué todo esto si no se conoce el verdadero idioma hebreo. El verdadero idioma hebreo, que es el hebreo pictográfico o paleohebreo o hebreo arameico, no son letras, son dibujos. Son dibujos. Y los dibujos transmitían una imagen a la persona. Los dibujos transmitían todo un mensaje. Es más, el nombre Yud-Hei Vav-Hei, que es el nombre yo soy el que soy de Dios, uno de los símbolos es la estaca central de una tienda, uno de los dibujos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué el palo central de una tienda? Yo soy un Dios que habita en tiendas, que es lo que se cansó de decirle a David y David no la terminó nunca de entender. Yo soy un Dios de tabernáculo, no de templo. Yo soy un Dios de tienda. Y si uno ve el diseño de el tabernáculo de Moisés, la última capa, la más externa, era piel. Él estaba dando un mensaje. Dios utilizó toda una pedagogía muy especial, partiendo desde el idioma hebreo, muy simbólica, en donde los símbolos y los diseños transmitían un mensaje y con el objetivo de generar memoria, que no se olviden. O sea, yo soy un Dios de tiendas, un Dios de tabernáculo. No me armen un templo porque yo voy a tabernaculizar un día en ustedes. Por eso el tabernáculo de Moisés, la última capa, era piel. ¿Por qué el tabernáculo en el medio del campamento? Porque yo voy a venir a vivir en el medio de ustedes, adentro de ustedes. Pero nunca lo entendieron. E insistieron con el templo, el templo, el templo, el templo. Y ese idioma hebreo antiguo, el paleohebreo, se pierde cuando se van cautivos a Babilonia. Y ellos vuelven totalmente dados vuelta,
totalmente catequizados por Babilonia, con la imagen de los rabinos, que no aparecen en la ley de Moisés, las sinagogas, que no aparecen en ninguna parte de la ley de Moisés, y el hebreo cuadrangular, con las letritas cuadradas. Que uno dice, ¿qué pasó acá? Se perdió la pedagogía del cielo en el idioma hebreo. Fuerte, ¿no? Pero Sí, claro. real. Se Claro. perdió la pedagogía del cielo. Me gusta ese término. Sí. Así que Dios siempre buscó de que ellos no olvidaran, que no olvidaran, que no olvidaran. Por eso es que en los padres del desierto, el pasar de una generación a otra, oralmente, las experiencias, era para no olvidarse, No olvidar. para no olvidarse. Hay que ser bueno para contar historias y bueno para escuchar y bueno para recordar la historia. Sí, La importancia de dónde venimos. exacto. Además, ellos llegaron a pensar, y así surge la cultura de los fariseos, ¿no? De que cuanto más Biblia sabían, cuanto más vistosas eran los cordones de cuero que te ponías, cuando más lujoso era el talit, que era el manto que se ponían para orar y para las ceremonias, más santo eras, más cerca de Dios estabas. Por eso Jesús los insulta de la peor manera que se podía pensar, que ese es un detalle que me gusta de Jesús, ¿no? Cuando quería ser irónico, era una mezcla de mexicano con argentino. Te lo mandaba, te lo decía Sí, con sí, todas, y se lo dijo con todas. Dice, sí. ¿qué van a ser hijos de Abraham ustedes? Dios puede levantar de las piedras hijos de Abraham, porque ser hijo de Abraham es por fe, no por la ley, Ujú. es por la fe. Así que esa es la cuestión, ¿no? De que Sí, se ha perdido, Israel pierde en Babilonia todo aquello sí. que la hacía algo precioso para el Señor. Es más, la figura esa del alfolí, por Dios, del alfolí a donde deposita las ofrendas, ¿no? Eso lo traen de Babilonia también. A ver, la ofrenda hoy por hoy tiene que ser llevada al altar. La ofrenda es para el altar y la ofrenda eh, no es no es, a ver, para decir, ay, apoyo a este hombre porque es muy bueno, o apoyo a este hombre porque Dios me lo ha dicho que eso es válido, porque es a quien Dios te muestre, como pasó con Abraham. Dios le mostró dale a Melquisedec y Abraham se lo dio a Melquisedec. La ofrenda es para hacer sonreír el rostro de Dios, diciéndole, yo no dependo del papelito, Ujú. que es el billete, porque el billete es un papel. Claro. Si el billete define y decide qué es lo que William Neira puede hacer, y voy a hacer una parábola acá con tu enorme permiso, Adelante. suponiendo que estuvieses en una situación donde el dinero no viene en forma de papelitos a tu vida, la provisión viene de otro lado, es porque Dios te está desafiando de una manera impecable, elegante y bella a decirte, el papelito no define lo que William Neira puede hacer. Yo lo defino. Y ese es el objetivo de la ofrenda, ¿no? El decir, Señor, un hermoso desafío, Señor, añade un cero más a mi ofrenda, porque quiero hacer brillar tu rostro y porque quiero decirle a este papelito que él no decide lo que yo hago, lo decides tú.
Amén. Qué bueno. ¿Mm? Khaled, aquí hay unos detallitos y estoy Sí, pensando en los oyentes que tenemos en este programa. Entonces, sí, aquí hay unos elementos que me gustaría, antes de pasar a Mateo, que me sí, ayudaras a clarificar dime. para los... Está en Éxodo 12:41. Habla, en algunas versiones habla de, dice, y transcurridos 430 años en aquel mismo día, todos los escuadrones de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En algunas versiones habla de que eran ángeles de supervivencia que habían ahí en Egipto. Esa es una pregunta. Y la otra está a continuación. En Éxodo 12:42 habla de la noche de vigilias. La noche de vigilias y habla, dice, es para Jehová por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta es noche de Jehová para ser guardada por todos los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, tiene que ver con con los escuadrones o los ejércitos o la tropa que salió de Egipto, el 12:41, la primera pregunta, y la segunda, con la noche de vigilias. ¿Por qué esa noche de vigilias, que era algo a perpetuidad, ya no se escucha de eso? Porque se lo convirtió en una fiesta. O sea, una fiesta donde se reúne la familia, donde por ahí quizás la abuela o el abuelo se acuerda todavía del motivo de la fiesta. Porque Dios nos sacó de Egipto. Que hoy en día para muchísima gente del pueblo de Israel, sí, ¿con eso qué? Hay un detalle ahí muy importante. No lo quise tocar porque en un principio, porque tiene que ver con la guerra espiritual, ¿no? Y por ahí hay gente que se pone muy especial cuando se habla de este tema. Y es, Sabe que el término muy especial en mexicano significa personas complicadas, personas complejas. sí, 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 porque acá en la versión Palabra de Dios para Todos lo dice muy clarito. El mismo día en que se cumplieron los 430 años, las tropas del Señor salieron de Egipto. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacar de Egipto a Israel. Ese es el concepto de la vigilia. Y es más que fue motivo hasta de una canción. En la vigilia esta se cantaba la canción Ine lo yanu velo ishan, lo yanu velo ishan, Ine lo yanu velo ishan, Shomer Israel. He aquí, no duerme, ni se dormirá aquel que guarda a Israel. O sea, es el sentido de no olvidar, quedándome yo de vigilia, que Dios estuvo vigilante para sacarme de Egipto. Ahora, con respecto al tema del 41, en la Biblia de las Américas dice, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto, todas las tropas del Señor, y en la Biblia esta que me aportó el Espíritu Santo ayer, la Biblia del año 1899. Ya te digo ahí, perdón, Éxodo 12:41. Cuando el plazo establecido por Dios hubo expirado,
como algo que tiene fecha de vencimiento, ¿no? Claro. Ese mismo día, todo el ejército completo del cielo salió de la tierra de Egipto para acompañar a Israel. O sea, cuando Moisés va de regreso a Egipto, no va solo, va con todo el campamento de Dios siguiéndolo. Y se establecen ahí hasta que Dios los saca a Israel. Por eso es que la historia del éxodo y de las plagas es como el ejército completo del cielo fue derrotando uno por uno a cada uno de los dioses egipcios, simbolizados con cada una de las plagas. Ujú. Tremendo, ¿no? Sí. Y es más, eh, hay una versión inglesa muy antigua, fue usada por muchos misioneros, en donde dice lo siguiente, o sea, cuando Josué y Caleb dan el informe favorable, diciendo, no, dice, sí los podemos derrotar, lo podemos sacar al enemigo. Mientras que los otros decían, a los ojos de ellos somos como langostas. ¿Qué es lo que dicen Josué y Caleb ahí en ese pasaje? No, sí los podemos echar, porque todo el ejército del cielo viene con nosotros y el amparo que ellos tenían se ha retirado. Estaban viendo algo que no veían los otros 10. Exacto, estaban viendo algo que no veían los otros. ¿Mm? Así Tremendo. que, digamos, a eso alude, porque no es que todo el ejército del cielo estuvo ahí metido en Egipto los 430 años, no. Se desplazó con Moisés para situarse y llevar adelante un castigo a todos los dioses egipcios. Tremendo. Qué tremendo sitio el que les hicieron y tremenda guerra la que hicieron. Mi estimado Khaled, estaba yo mirando acá que estoy tomándome un café con leche. Aquí dice Canal de Panamá. Está la palabra C. La palabra C tiene que ver con, este es un canal de café, ¿no? Este es un canal de café. Sí. Parte el continente en dos, parte las aguas, ¿no? Ahí establece Qué una, especial, porque hoy tengo que asistir a la boda de la hija de unos amigos que se casa con un joven que vino de Panamá. bueno, entonces, Canal de Panamá, ahí dice, Canal de Panamá. Este lo compré hace años que estuve en un fuerte militar ahí con un amigo en Panamá. Canal de Panamá. Entonces, la palabra C, este es un canal de bendición de café. Y entonces hablo de dos C, canal, café, y tú me estás hablando de la asignación que ha recibido Celestial, también por C, de Canadá, Cuba y Colombia. Todos empiezan por la C. Vea qué tremendo, ¿no? Esto de Canal de Panamá también empieza con C. Canal de Panamá empieza con C, fíjese. Y Colombia, pues es un país que conozco. Trabajé en Colombia como gerente comercial y conozco casi todos los departamentos, casi todas las ciudades. También fui privilegiado porque por el trabajo de mi papá vivimos en 10 ciudades diferentes, entonces todos mis hermanos nacieron en lugares diferentes, cuando en Colombia es un país de muchas microculturas diferentes. Cuba lo conozco, estuve en Cuba de vacaciones con mi esposa y mis dos primeros hijos, antes de que naciera el tercero. De hecho, en ese viaje quedó embarazada mi esposa, no sabemos si quedó embarazada en Cancún, empieza por C, o quedó embarazada en Cuba, o quedó embarazada en Panamá, porque estuvimos en tuvimos 40 días de vacaciones en esos tres lugares, unas vacaciones súper especiales. Me falta conocer Canadá, pero allá en ese retablo que ves ahí, ese que se ve allá, un retablo allí Sí. que se ve allá, allá está una ciudad de Canadá por la que tenemos que orar, que es la ciudad de Montreal, ¿sí? Mm. La ciudad de Canadá. Entonces, bueno, aquí antes de irnos a Mateo 16, entonces,
Gracias, Caleb. Caleb también empieza por C, por lo menos en castellano. Sí. ¿Sí? Está haciendo un canal de bendición en este canal de café y de oración, que pues, uno de sus principales programas es el tema de conversar. Conversar también empieza por ser un conversatorio sobre la palabra, porque aunque me estaba preguntando en el nuevo pacto, toda su ley, sus instrucciones ya están en una palabra que empieza por C, ya están en nuestro corazón. Sí. Si ya están grabadas en nuestro corazón, ¿por qué vamos a la escritura, Caleb? Si ya están grabadas en nuestro corazón, ¿para sacarlas de ahí? ¿Para recordarlas? Porque la escritura contiene la mente de Dios. Contiene los pensamientos de Dios, pero no contiene todo que es Dios. Yo desde que conocí al Señor siempre he sido un apasionado por la Biblia. Es más, di durante un tiempo, ahí conocí a mi esposa, una escuela bíblica para jóvenes que se llamaba justamente Mi Amiga la Biblia. Mi amiga Mi Amiga la Biblia. Soy un apasionado de tener cuantas versiones puedan existir. Me fue de mucha inspiración en ese aspecto Ruth Bell Graham, la esposa de Billy Graham. Cuando le preguntaron por qué, ella tenía una colección de Biblias ahí en su casa en las montañas impresionante. La cantidad de versiones. ¿Sí, para qué tantas versiones? Y ella le decía es que el pensamiento de Dios es tan amplio que no basta con todas las versiones para terminar de entenderlo, ¿no? Uh-huh. Y la palabra de Dios nos sirve para entender cómo piensa, cómo siente y cómo razona Dios. Por ejemplo, si me siento mal o si tengo miedo al futuro, en estos momentos hay mucha gente mirando al futuro con preocupación. Los despidos de muchas corporaciones se están multiplicando. Ayer acá hay una corporación de electrodomésticos que se llama Garbarino. Despidieron a miles de empleados en estos días y ayer uno de ellos se suicidó. 11.000 despidos que va a realizar Microsoft, 18.000 despidos que va a realizar Amazon. Entonces la gente, digamos, mira al futuro con preocupación, pero para eso está la palabra de Dios para recordarme. Jeremías 29. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de desastre, a fin de darles el futuro que su corazón anhela. Entonces esa es mi ancla que me mantiene tranquilo en medio de la tormenta. Si viene alguien y me dicen, mira, te equivocaste, Caleb, ya Dios no te va a acompañar en tu ministerio, perdón, pero escrito está, nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Entonces, ese es el valor de la palabra de Dios, recordarme lo que Dios dice, lo que Dios piensa, lo que Dios siente. Pero tengan presente esto, que eso cambió mi manera de ver y leer la Biblia, ¿no? La Biblia fue escrita en el cielo. Si bien me reía cuando te escuchaba decir al inicio del programa, bueno, según el canon protestante, no, en realidad es el canon no protestado, porque Lutero lo agarró tal como venía. En realidad, digamos, el canon que nosotros tenemos, yo le diría el canon manoseado por Atanasio de Alejandría, que fue quien decidió este libro sí, este libro no, esto sale de acá, esto se cambia, etcétera, y quedó así y nadie lo revisó. Pero Dios nunca se va a dejar ganar la partida. Y Dios está permitiendo, o sea, que se hayan recuperado los originales de las escrituras. Está la biblioteca Nag Hammadi de los cristianos coptos en Egipto.
están los manuscritos de Qumran, los rollos del Mar Muerto, etcétera, que nos están haciendo ver qué es lo que Dios realmente quiso decir, ¿no? Pero tengan presente esto, por favor. Yo puedo leer todo el libro del profeta Jeremías y sí, me va a traer aliento, perspectiva, visión. Puedo leerme todo el Éxodo, puedo leerme toda la Torá, pero las únicas palabras en la Biblia que son realmente espíritu y vida son las de Cristo. Son las palabras de Jesús que están pintaditas de rojo en los 4 evangelios. Sí, Esas son las palabras que realmente son espíritu y vida. Entonces, son las palabras que deberían estar siempre en mi mente. Son las palabras que deberían estar siempre en mi corazón. así es. Muy bien, Caleb, muchas gracias. Vámonos a Mateo 16. Ahí Sí, volvemos a tocar el tema de la levadura, de los fariseos y saduceos. Hablamos de la confesión de Pedro, la señal de Jonás. Caleb, hoy en día, para los amigos que nos escuchan, ¿quiénes encarnarían ese síndrome o ese espíritu o ese mover de fariseos y saduceos para que los podamos distinguir claramente dentro de nosotros? dentro de nosotros. Ay, Dios. Todos aquellos creyentes para los cuales todavía no les alumbró la luz del primer día y que han hecho del Evangelio una religión, todos aquellos defensores de una llamada sana doctrina que tiene mucho de condenatorio, discriminatorio, difamatorio muchas veces, contra aquellos que se han atrevido a ir más allá. Mi formación fue en las denominaciones bautista y pentecostal. Y yo hay algo que no olvido, es un escrito que leí de cuando salen los primeros padres peregrinos desde Inglaterra, perseguidos por la religión anglicana hacia Estados Unidos. Uno de los líderes de lo que era en ese entonces la naciente iglesia bautista, antes de que partan los peregrinos hacia Nueva Inglaterra, les dice algo muy lindo. No cometan el error de quedarse estancados en las revelaciones que hemos recibido nosotros. Dios tiene muchas cosas más para sacar de su palabra y de su mano. Así es. Y ese fue siempre el espíritu de los reformadores, ¿no? El hecho de que siempre va a haber algo más. Sí. Yo sí sé lo que es que te ataquen los fariseos, porque me cansé, sigo recibiendo hasta el día de hoy ataques, ¿no? Pero ya como me enseñaba Ana Méndez Ferrer, ya, Caleb, no te enojes. Al fin y al cabo son unos benditos, porque te permiten participar de lo mismo que participó Jesús. De ser perseguido, de que hablen mal, que te digan que tu doctrina no viene del cielo, sino que viene del inframundo, etc. El fariseísmo es aferrarse a la palabra de Dios de una forma tal que si no aparece acá en la palabra, no existe, no es posible, no puede ser experimentado, no puede ser vivido. Y eso es algo que el pensamiento griego trató de erradicar del cristianismo. Cuando se introduce la escolástica, que es el entender a Dios a través de la razón, la lógica y demás, le sacaron el talit a los fariseos y le pusieron un manto griego, ¿no? Un manto griego, Sí, tremendo. o sea, Aristotelovich, no Aristóteles. Sí. Y
El fariseísmo tiene muchas formas hoy en día, ¿no? Aquellos hermanos de que critican a todo el mundo, ven mal todo en todo, cuando Dios no apaga la llama que arde débil, ni quiebra la caña que está doblada. Jesús no hace eso, pero hay hermanos que sí. ¿A qué Hay se debe hermanos. eso? ¿Cuál es la causa de eso? Por qué se dejan, por qué caen en eso? Tal vez de manera inconsciente alguno nos está escuchando y le pueda servir que se autoexamine. ¿Por qué se cae en eso? Por creer que Dios necesita una mano. Ah, Dios necesita que yo le dé una mano para defenderse, por. Y, es, y la mayor historia de que Dios no necesita una mano está en el traslado del arca. Correcto, estaba pensando en eso. Cuando hubo un comediante que dijo, Dios necesita una mano, ¿qué hizo Dios? Lo mató. O sea, Dios no necesita apologistas, porque detrás de esa palabra se esconden hoy en día muchos modernos fariseos, ¿no? Había un blog ahí dando vueltas por ahí, el apologista. Dios santo. Lo que decían de muchos amigos míos me dolía hasta a mí. Claro, Eh, Dios es mucho más grande aún que su propia palabra. así es. Dios es más grande aún que su propia palabra. Y ojo, ¿no? Que quien está hablando ama la Biblia. O sea, cada vez tengo más Biblias guardadas. Y no es que las guarde y no las lea, las leo, ¿no? Si las leo, cada vez que cae una Biblia nueva a mis manos, por Dios, las devoro. Y voy comparando y comparando y comparando y comparando. Ahora, eh, debido a los fariseos, es que el Espíritu Santo va a decir, la letra mata, pero el Espíritu es quien vivifica. Sabían tanto, pero lo sabían intelectualmente, que no pudieron reconocer que tenían al autor de la vida y a la palabra encarnada delante de ellos. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Es más, o sea, si la levadura de los fariseos sigue viva hoy, ¿no? De una forma muy especial. No tanto en esta gente que se cierra y que son conservadores, que dicen que ya no hay dones, que Dios ya no sana, que ya no hay milagro, que Dios va a venir y va a partirlo al mundo en un apocalipsis, va a destruir todo. Cuando escrito está justamente en la palabra. En Eclesiastés, generación va, generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Dios no se va a contradecir. Generación tras generación celebrarán tus obras. Pero no dice ahí la Biblia, bueno, pero va a llegar una generación que es la última y ahí el acabose. Van a explotar juntos todos los misiles Tomahawk de Estados Unidos, más los misiles que tiene Rusia, más los que tiene Irán escondidos y ¡chao planeta! No, no, generación tras generación quiere decir que esta es una cosa que no tiene fin. Jesús restauró todo. Jesús restauró todo por Dios. Por Dios. Ahora, ¿de qué manera subsiste hoy en día? También en ese empeño que no termino de entender de, ay, las raíces hebreas de la fe, hermano. Ay, yo tengo una menora en casa, ¿sabe qué me siento más bendito? Un candelabro de metal no te hace más o menos santo. Quien define tu santidad es la justicia impartida por el cielo y quien la imparte es Cristo. O sea, no entiendo eso cuando Jesús mismo dijo, cuídense de toda levadura vieja. El viejo pacto ya fue, por Dios, ya fue, era una sombra.
y yo se supone que soy hijo de luz. La luz no puede convivir con la sombra. Es incompatible. Es Claro. incompatible. Debe eliminar la Incompatible. sombra. Ujú. Muy bien. Además, y ojo, ¿no? Que a todos nos puede pasar, porque también Claro. conozco gente a la que ya le cabría el adjetivo de religioso de reforma. Eh, Cuidado con eso también, porque acá en el Mateo 16, dice algo, o sea, ustedes saben discernir el aspecto del cielo, en el verso 3, y le está hablando a los fariseos, ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. No pueden discernir las señales de los tiempos, o sea, no se dan cuenta el tiempo que están viviendo. En realidad, o sea, eh, pueden darse cuenta de los cambios del clima, pero no son capaces de darse cuenta de los movimientos que Dios está haciendo. Mira, acá estoy por leer, estos son los originales de donde John Wycliffe hace la primera traducción inglesa de la Biblia. Y dice lo siguiente, y aquí está mucho más claro, ¿no? El verso 3. Temprano en la mañana ustedes miran y dicen, hoy va a haber tormenta porque el cielo está rojo y hay nubes oscuras que se han formado. Ustedes entienden cómo predecir el clima mirando el aspecto del cielo, pero ustedes no pueden ver lo que realmente está pasando en el cielo para entender lo que Dios está haciendo ahora. Fuerte. claro. Sin anestesia. Jesús hablaba sin anestesia. Y acá cuando les dicen, en el verso 6, cuando le hace la advertencia a los discípulos, en la Biblia de las Américas le dice, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos. O sea, estad atentos. Acá les dice en esta versión, estén siempre vigilantes. Y mira, tiene que ver con la noche de vigilia de Éxodo. Estén siempre vigilantes para que no se les meta la levadura de los fariseos. Entonces, no dándose cuenta que Jesús les estaba hablando de modo figurativo, se dijeron a otra, nos está diciendo eso porque nos hemos olvidado de comprar pan. Entonces Jesús, leyendo lo que estaban pensando y diciendo, les dijo, la verdad que, chicos, me siento mal, porque Ujú. están discutiendo, pensando que yo les digo esto porque no han comprado pan. Están discutiendo entre ustedes sin darse cuenta de que lo que les digo es que se cuiden de la levadura de los fariseos y saduceos. Porque parece que no se dan cuenta de todo lo que yo soy capaz de hacer por ustedes. Ustedes deberían darse cuenta, verso 9, de que yo puedo continuar haciendo milagros para proveerles a ustedes lo que ustedes necesitan. No entienden todavía que yo puedo proveer
milagrosamente para ustedes, si necesitan pan o no se acuerdan de los 5.000 cuando multipliqué esos 2 pequeños peces. Me encanta esa versión, ¿no? Porque para cuando uno atraviesa momentos de prueba o situaciones difíciles en lo económico, él dice, yo puedo continuar haciendo milagros para proveerles lo que ustedes necesitan. Entonces descansen. En vez de estar pendiente del pan de cada día, tengan cuidado que no se les meta la levadura de los fariseos. O sea, no quieran vivir esta novedad con conceptos viejos. No quieran vivir esta novedad con conceptos viejos. Tremendo. Y en el 12, o sea, acá en la de las Américas, lo dice bien clarito. De lo que se tienen que guardar es de la enseñanza de esta gente. De la enseñanza. Sí, ahora bien, ¿qué enseñaba esta gente? Enseñaba la Torá, el Talmud y otras cosas más. Entonces, ¿de qué me tengo que cuidar hoy en día? Cuidado, Sí, tenemos que, cuidado. sí, hay que estar vigilantes, porque vigilantes, vigilantes. Así es. Ahora, en el verso 13 hay algo muy interesante que tiene que ver con el capítulo 13 del Éxodo. Llegan a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea es por la operación cesárea. ¿Sabes un detalle? Para la cultura hebrea, si el niño había nacido por cesárea, no tiene el derecho a la primogenitura. Tremendo eso. ¿Por qué? Porque no nació rompiendo la matriz, alguien la rompió por él. Mira el lugar que elige, ¿no? Para preguntar quién es el hijo del hombre. ¿Quién es el primogénito de la creación? Y aquí viene algo que es tremendo, ¿no? Cómo un cambio de pensamiento te pasa de ser un superhéroe a lo peor del mundo. Porque Simón Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi papá que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca de esta revelación edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, le da un tremendo espaldarazo. Claro. Hey, mi cuate, después vamos a tomarnos un tequila con unas enchiladas y unos burritos para celebrar esta revelación. Ujú. Y después, cuando Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, Pedro le dice, no lo permita Dios, Señor, eso nunca. Y volviéndose él le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, piedra de tropiezo. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Un mínimo cambio de pensamiento lo pasó de superhéroe a Una, mon- Satanás encarnado. una montaña rusa, ¿no? Estaba en lo más Sí, alto en un momento y al rato estaba por allá en otro lado el amigo Pedro, ¿ah? sí, y viendo eso, porque uno dice, por Dios, qué fuerte que fue. Caleb, a cualquiera de nosotros le puede pasar lo que le pasó a Pedro, que después de una gran revelación, Totalmente, que después de una gran totalmente. revelación venga el garrotazo por estar pensando como piensa
Cuando queremos terrenalizar las cosas celestiales, ahí perdimos. O sea que lo que le pasó a Pedro nos puede pasar a cualquiera de nosotros hoy en día. Mira en esta otra versión, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupa lo que le preocupa a Dios, Wow. sino que te preocupas igual que la gente. O sea que cuando mis preocupaciones son las mismas que el común de la gente, cuidado, Sí, cuidado porque Jesús me puede venir y decir claro, exactamente lo mismo, claro. ¿no? Las preocupaciones de la denominación, las preocupaciones de la congre, no son a veces las preocupaciones de Dios. Sí. Tremendo, ¿no? Y más adelante viene, pues está con letras rojas, ¿no? Las palabras de Jesús. Viene la parte quizás más bella del capítulo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá tener todo el mundo y perder la vida? Nadie puede pagar lo suficiente para recuperar la vida. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Dice en la Biblia de las Américas. Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Nadie puede pagar lo suficiente para recuperar su vida. Y en el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces dará a cada cual la recompensa que merece por lo que haya hecho. Les digo la verdad, que algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Y es importante, ese verso me gusta muy mucho. El 28. Sí, sí, es un verso precioso, porque le está hablando a ellos, al grupito íntimo de él, a sus cuates más íntimos, con los que se iba a tomar los mejores tequilas los viernes a la noche. Le está hablando a ese grupo y le está diciendo, algunos de ustedes no van a morir antes de verme volver con toda mi gloria en mi reino. De hecho, o sea, Juan es uno de esos, porque Juan la revelación que recibe del Apocalipsis la recibe viendo todo esto. Hay que entender algo. Cuando él resucita y se les empieza a aparecer, ya él vuelve con todo su reino y con sus ángeles. Y se les aparece de esa manera, ¿no? Y sí. Ellos pudieron verlo volver. Ellos pudieron verlo volver. Y Muchas veces. Muchas veces muchas veces, lo vieron muchas volver. veces. Y hay un detalle muy bello en esos 40 días de él. ¿Por qué caminó 40 días la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 21, 24? ¿Por qué no 30? ¿Por qué 40 días la caminó la tierra ya resucitado? Para restaurar todo lo que el diluvio arrasó. El diluvio fueron 40 días. 40 días y 40 Con la noches. sangre en el huerto, cuando suda sangre en el huerto, restaura el jardín del Edén. Cuando resucita, restaura el orden del cielo.
exponiendo a Satanás y a su hueste, echando fuera al enemigo. Y cuando camina la tierra 40 días, restaura todo el planeta y toda la creación de lo que el diluvio ocasionó. Por eso es que él declara cielo nuevo y tierra nueva os doy. Caleb, ¿pudiesen haber escrituras desconocidas para nosotros que narren experiencias de Jesús de esos 40 días? ¿Pudiesen existir? Sí, probablemente sí existan, ¿no? Está el Evangelio de Valentín, que es muy lindo, no es fácil de conseguirlo. Está el Evangelio de Tomás, que se lo encontró ahí en la biblioteca Tanakh Hammadi de los cristianos coptos. El Evangelio de Tomás es bellísimo, muy, muy bonito. Realmente muy lindo. Porque estos textos denominados apócrifos en realidad arrojan muchísima luz sobre situaciones que por ahí no entendíamos en las escrituras. El libro de Enoc lo citaban los apóstoles, las crónicas de Hasser también están citadas en la Biblia. Entonces, tengamos presente que muchos de estos libros fueron sacados por Roma y la escuela escolástica, porque les disgustaba el aspecto místico de estos libros. Sí. O sea, ellos no querían, o sea, para ellos Dios no podía ser experimentado, Dios tenía que ser razonado, entendido y discernido con la razón y el intelecto. O sea, la experiencia con Dios quedaba fuera, pero eso va en contra de lo que Jesús Claro, mismo dice en Marcos capítulo 1. claro. No se sentían El cómodos con final de una era ha llegado con mi presencia. Ajá. Entonces, es el momento para que el reino de los cielos no simplemente sea predicado, porque ojo, ya los profetas hablaban de un futuro reino de los cielos. Ujú. O sea, no, llegó el momento para que el reino de los cielos no simplemente sea predicado, sino experimentado en toda su dimensión. Para ello cambien su corazón y su mente. Teshuvá, arrepentimiento. Y una de las cosas que me sorprendió de esta Biblia que me obsequió el Espíritu es justamente el Salmo 23, en la forma en que está escrito. Y uno dice, ¿cómo metió la mano Roma, Dios mío? Todo lo que nos, todo lo que nos quitaron, o todo lo que nos escondieron. El Señor gobierna sobre mí. Salmo 23. Entonces, no hay en mí pensamientos de carencia. Él me ha puesto en un lugar de pastos verdes y Él me ha arrimado a aguas de refrigerio. Él ha recuperado mi alma. O sea, está hablando de Jesús. Sí, claro. Pagó el rescate de mi alma. Claro, Él ha rescatado, Él ha recuperado mi alma. Y justamente porque Él ha recuperado mi alma es que yo puedo experimentar el reino. Porque lo que le faltaba a mi espíritu para que todo mi ser se complete es rescatar el alma perdida. Y me gusta esto acá en el 5. Tú has preparado una mesa delante de todo aquello que me aflige. No está hablando de personas, está hablando de situaciones, sacudimientos, etc.
Tú has ungido mi cabeza con óleo y mi cáliz casi no me deja respirar de la forma en que desborda. Qué bueno que es esto. Tu misericordia me va a seguir todos los días de mi vida. ¿Con qué objetivo? Que yo habite en tu presencia y que mis días experimenten largura. Largura de días. Caleb, una pregunta, eso que el Salmo 23 que acabas de leer, ¿lo leíste en la Biblia que hablaste al principio, Esa- 1889? Sí, sí es una Biblia. ¿Cómo es que se conoce esa Biblia? ¿Así, 1889 o tiene otro nombre? Sí, sí, Biblia inglesa 1889. Biblia inglesa. Tremendo, ¿no? Tremendo. Que te Que digo que eh, ayer estaba analizando, porque la situación de los médicos acá en Argentina está crítica, o sea, diferentes consultoras muestran que de acá a unos años probablemente no va a haber más pediatras, va a haber escasez de médicos y de personal de salud, etc. Y vino a mi mente Segunda de Crónicas 16, verso 12, en donde hay un rey que por recurrir a los médicos pierde todo. El rey Asa. En el año 39 de su reinado, Asa, que ya venía enfermo, sufrió el más violento dolor posible en sus pies. Y aún así, él no buscó al Señor. Prefirió en cambio confiar en la sabiduría de los médicos. En otra versión inglesa no dice el término sabiduría de los médicos, no dice, prefirió confiar en las habilidades de los médicos. Ahora, si Israel hasta ese momento no había necesitado médicos, porque Dios los había librado de toda enfermedad, ¿de dónde iba a sacar médicos? importados Exacto, tenía que recurrir a Egipto, a Egipto. tenía que recurrir a Egipto. Y que en el hebreo original el pasaje diga, en vez de buscar al Señor, prefirió confiar en las habilidades, te da a entender que eran médicos y magos, ¿no? Sí, O sea que eran, son netamente egipcios los chicos, ¿eh? sí, sí, Y sí. resulta que, bueno, entrando ahí en el Bible Gateway, en el portal de la Biblia que podés leer en un montón de versiones, yo ese mismo día le había dicho a la mañana temprano, mientras hacía mi devocional diario, mi portal diario, al Espíritu, sorpréndeme con algo nuevo. Y era inacabable la lista de versiones que aparecían ahí. Y en eso veo el más violento dolor posible. ¡Wow! ¿Qué versión es? Y había un número nada más. 1889. Digo, ¿y esto?
Y después me pongo a buscar y decía, o sea, es una Biblia inglesa muy antigua. Le digo, bueno, le digo, ya me hiciste ver un versículo, le digo, ¿cómo la consigo? Y a través de la tienda Apple la pude encontrar. Me hizo morder la manzana y después tuve que salir a buscar la Biblia. Y la verdad que me gusta mucho porque tiene pasajes que son muy reveladores, muy esclarecedores. Me gusta. Está en un inglés, o sea, muy estilo King James. Eso es inglés re antiguo. Y encima viene con los apócrifos, con varios de los. Qué interesante. Sí, interesante, ¿no? Interesante el aspecto ese. Es más, a ver, Mateo 16. Y acá es muy fuerte, ¿no? Lo que le dice a los fariseos ahí en el verso 4 de Mateo 16. Dice, ustedes son una generación adúltera en lo espiritual con un espíritu retorcido. No les dice nada lindo. Sí. Y en el Mateo 16:12, muy bonito lo que plantea. Porque dice, entonces los discípulos se dieron cuenta de que no les estaba hablando de pan y levadura. Les estaba advirtiendo que se cuidaran de no ser esclavos de la doctrina de los Wow. fariseos. Ah, cuidado, ¿no? O sea, sí. ¿Qué sería hoy en día un fariseo moderno? El esclavito de la doctrina. No, mi denominación solamente cree esto. Y ya está, y no me muevo de ahí. Sí, así es. En una ocasión me tocó ser el traductor de un encuentro con jóvenes de uno de los líderes máximos de una denominación muy grande. Termino de traducirlo y él me dice, ¿cuántos años estuvo viviendo en Estados Unidos? Y yo era consciente que su denominación no cree en el don de lenguas. Ya. Entonces, Leo, no le puedo contestar. ¿Por qué? Yo no le digo que esto va a ofender su integridad, le digo, mental y cerebral. Y se rió. Dice, no, ¿por qué? Dice, dime. Y le digo, no estuve en Estados Unidos. ¿Y por qué hablas igual que si estuvieras, si hubieras vivido ahí? Le digo, Dios me dio este don de lenguas. Yo nunca lo estudié. Y lejos de enojarse, me gustó la actitud, ¿no? El pastor Jesse Middendorf me dijo, entonces hay que revisar lo que estamos creyendo. Mm. Hay que revisar lo que estamos creyendo, ¿no? Y es eso, yo creo, la gran tarea hoy por hoy, revisar qué es lo que creemos constantemente a la luz del primer día, que es Claro, Cristo, así es. y estar siempre vigilante, porque lo que le dice a los discípulos acá, estén siempre atentos de que no se les vaya a meter la levadura de Claro. la doctrina y de los fariseos. Dios tiene muchas cosas más aún todavía para revelar y la verdad que la belleza de Dios es infinita, la genialidad de Cristo, el buen humor, el tremendo y excelente buen humor que Cristo tiene, es grandioso. Yo creo que no hay alguien más divertido, más genial, más irreverente que el propio Señor Jesús. Sí, así es. Es tan bello, tan increíblemente hermoso que no me alcanzaría la vida entera para describirlo, darle gracias, elogiarlo. Es lo mejor que me pasó en la vida y lo mejor que me pasará siempre, jamás. Ujú. No hay nada más bello que Cristo, no hay nada más hermoso que Él, no hay Sí, nada más grandioso. Y es tan impresionante el alcance de su obra
que la verdad que necesitaríamos 100 vidas para llegar a dimensionar todo eso. Eso lo dije yo en algún tiempo. Mire, Caleb, hoy acuñé otro término, aparte de dedito, que significa devocional diario para todos. Acabo de acuñar otro término, no lo había escuchado. eh, Podito, portal diario para todos. Podito. Qué Así, bueno. así, mi estimado Caleb, que espero que el Señor le permita en algún momento, a través de los medios de comunicación, que Caleb nos bendiga sacando Podito, portal diario para todos. Entonces, Caleb, ahí tiene trabajo, hermano, pues aquí seguimos con dedito. Caleb ha acuñado o hemos acuñado, aprendido un término nuevo hoy, Podito, portal diario para todos, porque portal Bien. diario para todos, Podito, tiene que ver con, voy a decirlo con cuidado, basarnos en las escrituras, pero viviendo una vida en el espíritu. Basados en la escritura, viviendo una vida en el espíritu. Podito. Sí, la vida Entonces, de resurrección. la vida de resurrección. Así que, Caleb, pues sorpréndanos, hermano, también a nos, así como le dices al Espíritu Santo, sorpréndanos también a nosotros cuando se anime a sacar Podito en sus canales de YouTube o páginas web o la estrategia que Dios le dé. Entonces nos avisas para poder promover tus poditos en nuestros deditos. Bueno. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme y un placer gigante, Will, como siempre. Khaled, y hoy no nos vas a despedir con una canción, hermano. Usted siempre nos acompaña con una canción, hermano. Una canción ¿ah? Usted es de los pocos que nos han acompañado con canciones. Y bueno, ya para ir cerrando, amigos que nos escuchan en todo el mundo de habla hispana, pues normalmente en la semana nosotros reposteamos varios posteos que hace José Caleb Mirkin en Facebook, los reposteamos en nuestro canal, que es un grupo público en Facebook que se llama Café y Oración. Y bueno, esperamos tenerlo próximamente nuevamente en dedito, cuando el Señor se lo permita, porque su tiempo es algo complicado, pero, y bueno, y nos avisas cuando sale a la luz Podito. Bueno, Al diario para todos, con Caleb Mirkin, Podito. a fin del año pasado, del 2022, me entregaron este premio por mi labor misionera, porque con mi esposa y mis hijos eh, siempre hicimos experiencias misioneras, ¿no? Misiones sociosanitarias y evangelísticas, o sea, llevar el evangelio, pero también llevar ayuda social, atención médica y demás. Y de hecho, o sea, yo recién recibido de pastor, me dieron la opción, me dice, ¿querés pastorear una iglesia o ir al campo misionero? Le digo, no, al campo misionero. Y había una canción en esa época que fue quizás la que me inspiró a decir, sí, quiero ir al campo misionero, ¿no? Y fue esta canción. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras. Condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Muy bien, Caleb. Muchas gracias. Un abrazo. Que Dios multiplique tus fuerzas, tu salud. Y bueno, abrazos a toda la familia, a los amigos en Argentina y en todo el mundo de la hispana.
Dios les bendiga ricamente. Gracias, Khaled. Un abrazo. Muchísimas gracias, Will. Un abrazo enorme. Te abrazo con el corazón. Gracias, gracias. Bendiciones. Bueno.